Buenas juventud a mi canal, señor Puzzle. Hoy os voy a presentar la historia de Serp. Cuando a alguien se le dice proyecto de world building de fantasía, muchas veces piensa en un mundo medieval europeo. Es cierto que la mayor parte del contenido de mi propio proyecto de world building se basa en Europa, específicamente en la cultura española. No obstante, me parece que también sería interesante explorar otras culturas inspiradas en algunas que no fuese la europea. Este es el archipiélago de Serp, cuyas culturas están inspiradas en las culturas nativo norteamericanas, western y japonesa. Ya veréis cómo todo eso converge, paciencia. Antes de comenzar, quería advertir que podéis preguntarme cosas de las eras más futuristas de la UN, pero que no le he dedicado demasiado tiempo a esta etapa. Considero este momento un final abierto porque la UN está hecho para ser fantasía épica, no tanto ciencia ficción. Para eso está Estrellas de Roca, pero sí es verdad que aún no he publicado demasiado de eso. Esta será una serie de vídeos que no sé cuánto durará porque es una cultura con más historia que el Imperio Humano, así que bueno, preparaos. El reino Nueva Herradura, descendiente de las tierras occidentales del Imperio Kanakwa, el primer imperio que jamás existió, tenía en su haber docenas de culturas, cada una totalmente distinta a las otras: los Yadash, Selkimin, Orular y la cultura Proto-Serb. Esta, en un punto de su historia, fue perseguida por el propio gobierno del lugar, así que un grupo de al menos 10.000 Serb huyeron de la región en barcas. Su objetivo era llegar al este del moribundo Imperio Kanakwa, pero finalmente llegaron a Serp, un archipiélago de 5 islas: Yik, Llagum, Yoekdei y Nekachti. Desembarcaron en su inicio en Yik, en donde fundaron Dareti, una ciudad-templo. Ahí se instauraría su primer líder, Yolokei, y el idioma oficial, el Serp. Le sucedería su muerte su hijo Zokol, quien conquistaría la isla de Llagum. A este le sucedería Yolokei II, Yolokei III y Zokol II. A este primer periodo de paz se le llamaría la Era del Cascarón, con su propio calendario contando desde el desembarco de Dareti. En el año 156, el hijo de Zokol II, Itaili, le sucedería y conquistaría el norte de Yookdei. Zokol III, por su parte, sería con el sur de esta, la más grande del archipiélago, y en donde fundaría la nueva capital, Kube. Con salida al mar abierto y cerca de Yookdei, también conquistaría Nekachti-Tjikol, la isla de más al sur. Kube sería un puerto comercial bastante importante. Sinaye, hijo de Zokol III, no tenía fijación alguna por las mujeres, sino por los hombres, por lo que se casó con Dorilen, un alto general. Sí, en la cultura Serb no era mal vista la homosexualidad entre hombres. Sinaye, pues, para tener descendencia y con el deseo de tener un hijo, adoptó a Aslu, quien había quedado huérfano de la familia de otro alto general. Esto indignó a su primo materno Glosal y a su primo materno Matagari. Es así que, al morir, le cedió el trono a Aslu. No obstante, Glosal dio un golpe de estado en Nekachti-Tjikol, la isla menos militarizada del archipiélago. Matagari, 2 meses después y casi imitándole, dio otro golpe de estado, esta vez en Yik. Tomó el poder del Dareti y del antiguo palacio de los primeros habitantes de Serp, que bueno, en este periodo eran en realidad tiendas más grandes, no tanto como te imaginas. En Serp, a lo largo de los siglos, se formaron varios dialectos de isla en isla, por lo que Glosal prometió que bajo el gobierno de su nuevo reino Shinji, que significa fuerte en el antiguo dialecto de la región, estos idiomas se permitirían, cosa que el pueblo y algunos ilustres pedían. Es con esto que empezó la primera guerra de Serp y la era del renacuajo. Muchos se reirán con este nombre, pero hay que entender que las ranas son animales sagrados para los Serps y que de hecho hay ciertas razas de estas en Serp que podrían tumbar de un salto a un hombre adulto hasta el punto de romperle un par de costillas. Glosal, en cambio, fundando por su parte Itia y aprovechando la fe ciega que tenía gran parte de la población del lugar por sus connotaciones religiosas, prometió un gobierno muchísimo menos laico. Ambos nuevos reinos se aliaron. Itia atacaría Llagum y Shinji atacaría el sur de Nekachti. No obstante, con lo que no contaban era que la isla más grande tenía casi todo el poder militar, por lo que apenas pudieron rozar los puertos del reino de Serp. Pese a esto, Aslu no quiso continuar con una reconquista. Tal vez tenía la fuerza militar, pero su pueblo no mostraba el mismo fanatismo hacia él que los pueblos de los nuevos reinos. Al cabo de unos años, los envejecidos Glosal y Matagari murieron, cediendo su poder a sus hijos, Iloisle y Sugaren respectivamente. Viendo que una nueva generación podría dar esperanza a nuevas alianzas, celebraron una reunión entre los 3 jefes de Serp en la ciudad de Isina, dentro de la isla de Nekachti, pero muy lejos de la capital, por lo que esto garantizaba un mínimo de sumisión por parte de Aslu. Iloisle, soberano de Shinji, aceptó, pero Sugaren no asistió. Por lo contrario, atacó los puertos norteños de Llagum. Es así que Aslu y Iloisle
hicieron un acuerdo bajo sangre y empezó la guerra de la Doble Alianza. No consiguieron frenar el avance del nuevo ejército de Itia por Slagum y Yogdei, pero lograron frenarles en la batalla naval de Kunen. Al morir Anju, le sucedió su hijo Sinaye II. Pronto también moriría Iloisle y Sugaren, el mismo año, dando a luz a la nueva generación de jefes Serp. Cuando Sugaren murió, les cedió su poder a sus 3 hijos: Yik, el reino de Itia para Matagari II, Slagum, el reino de Notai para Serp IV, y Yogdei, el reino de Oyas para Taraume. De esta manera, estos 5 líderes Serp, uno por cada isla, se reunieron de nuevo en Isino, en donde harían un acta bajo sangre de no atacarse unos a otros y de establecer un comercio estable. También fundaron una nueva tradición. Cada vez que haya muerto un rey, se haría una reunión en Isino con su sucesor para renovar la ley. Se establecería un puerto comercial y militar, Noline, en Notai con la conmemoración de la muerte de Matagari II y el nacimiento de su sucesor Matagari III. Se oficializarían los 15 idiomas nacientes del Serp para dejar a este último como una lengua franca solo para la religión y la política con la muerte de Taraume y el surgir de su hijo Udoren. Se fundaría a continuación la ciudad de Vila en Nekachti con la muerte de Sinaye II y el surgir de sus hijos Kolponen y Sinaye III. Su reino había sido dividido en 2. Serp del norte para Kolponen con la capital en Kube y Serp del sur para Sinaye III con la capital en Bebidalnai. Un terreno más pequeño que para su hermano, pero más fértil. Pronto moriría Yolokei IV y surgiría Kogitik, quien con su reunión subió a 1/4 los impuestos del lugar a raíz de un invierno que había acabado con más de la mitad de las cosechas y que estaba generando hambrunas y plagas. El conflicto radica en que esta subida de impuestos era casi imposible de pagar por el pueblo y que esta ley no desaparecería con la hambruna, por lo que el pueblo hizo un boicot en Kube quemando una estatua del primer jefe de Serp, Yolokei. Aprovechando esto, Koda, primo paterno de Kolponen y Sinaye III, y alto general, haría un golpe de estado, tomaría Kube con su capital y se haría con toda la costa oeste de Nekachti, usando el pueblo como milicia. Kolponen huiría a Vila y pronto él, Sinaye III, Kogitik, Udoren y Iopoltre, hijo de Iloisle, tras su reciente muerte, se unieron para dar lugar a la Quinta Alianza contra Serp Oriental. Con lo que no contaban era con la crueldad de Kogitik. Este envenenó el agua de las reservas de agua de los campamentos de la Quinta Alianza que acampaban en las puertas de Kube, en un intento de asedio vía espías, cosa que mató a la gran mayoría de soldados, dejando a los 5 reinos sin apenas defensas. Con tal amenaza, exigió una reunión en Kube, cosa que la Quinta Alianza aceptó. Los 6 jefes se reunieron y Koda les prometió no atacar sus tierras a cambio de que les rindiesen tributo. Se dice que Iopoltre se levantó sobresaltado y enervado, negándose a tal humillación. Al instante, uno de los soldados que resguardaba la tienda en la que estaban le degolló en el momento. Con la amenaza, los 4 jefes restantes hicieron el juramento bajo sangre a favor y todos le sirvieron vasallaje. El hijo pequeño de Iopoltre, Iloisle II, subió al poder, pero quien mandaba realmente hasta que llegase a los 15 años sería su madre Sekape. Cuando Iloisle II se hizo mayor y Kolponen murió, alzando su hijo Udornen de Nekachti, un protocolo que se dio cuando hicieron la reunión por el alzamiento simbólico de Iloisle II en el que estuvo ausente por su edad fue el de no traer a soldados a la sala de reuniones entre islas. Aprovechó para reclamar la ejecución de Koda por matar a su padre, pero nadie le hizo caso, sobre todo por el miedo que infundía Koda por su estatura y su frialdad. Con la muerte de Kogitik y el alzamiento de su hijo Doko, de nuevo la polémica se dio, y de nuevo no fue escuchado, pero Koda le dijo que tuviese cuidado con sus insinuaciones y que si volvía a actuar así le declararía la guerra. Fue ahí que Iloisle II retrocedió. Iloisle II murió de una enfermedad repentina poco después de esa reunión y le cedió su poder a Yolokei V, su hijo mayor. No obstante, en secreto, a su hijo menor Danner, en su lecho de muerte y sin estar lúcido por el dolor, le dijo que se hiciese con Nekachti y Nekachti Tjikol. Cuando todos los líderes estuvieron reunidos en Isino, Vila fue atacada por una flota naval comandada por Danner en el momento de la reunión. Gran parte de los soldados de Nekachti estaban en alerta baja o en Isino, por lo que la defensa fue casi nula. Danner prometió no matar a los soldados supervivientes del ataque a cambio de que les ayudase a hacerse con Nekachti y Nekachti Tjikol. Es así que empezaron su avance hacia el sur. Empezó la guerra del resentido. No obstante, Idia, gobernada por el hermano de Danner, Yolokei V, no participó. Lograron frenar su avance y Sino. En esta guerra murió Koda, por lo que Danner pidió un alto a las armas y tras negociaciones cedió un poco de su terreno conquistado, ahora llamado Reino de Giik, y se unió al archipiélago.
Pronto, antes de que se celebrase la reunión por la conmemoración de la muerte de Koda y el alzamiento de su hijo Koda II, murió Udoren de Nekatsti y se alzó Doko II, por lo que hicieron la reunión tanto para Koda II como para Doko II en un mismo día. En esta se cortaron los tributos a Serp Oriental y tanto Gig como Itia cobraron compensaciones tras la guerra a Serp del Norte, Serp del Sur, Oyas y Xinjin, convirtiéndose en los reinos más ricos y prósperos del archipiélago. De este modo, dio lugar una época de 9300 años de paz, la era del renacuajo de dos patas. A ver, hace referencia al estado de vida de una rana que se forma justo después del renacuajo, en donde tiene dos patas. En ese antiguo, la lengua más hablada en Serp, se diría Daesh Hawaii. O sea que esta parte de la vida de la rana es una sola palabra, normalmente no quedaría tan cutre. En fin, la hija de Doko II, Jenem, se casó con el hijo de Danner, Kilon, haciendo una unión dinástica entre Gig y Serp del Sur. La hija de Koda II, gobernante de Xinjin, Hagali, y el hijo de Yolokei V, Aslu II, también siguieron su ejemplo e hicieron a su vez una unión dinástica entre Itia y Serp Oriental. La pareja de Hagali y Aslu II tuvieron a un hijo, Tikori. Al mismo tiempo, la pareja de Jenem y Kilon también tuvieron un hijo, Doko III. Es así que los casaron. En este tiempo, Sinaye IV, hijo de Sinaye III y nieto de Sinaye II, gobernante de Serp del Sur, se casó con la hija de la pareja de Doko III y Tikori, Aliana, con la que tuvo un hijo, Kelori. Matagari VI, descendiente de Matagari III y gobernante de Itia, tuvo una hija, Yalai. Es así que la casó con Kelori. Esta pareja dio a luz a su hija Tilitig, quien se casó con Retang, hijo de Yalai y Bon, gobernantes de Notai y Oyas respectivamente. Joder con los nombres. Es así que, en un momento dado, el descendiente de Tilitik y Retang, Yolokei VI, tuvo el control de todo el archipiélago. Pese a los consejos de sus consejeros, valga la redundancia, no quiso unir a todos los reinos en uno, ya que sabía que el pueblo podría rebelarse contra una única ley, por lo que, dentro de la dominación del mundo, es decir, como Serp era lo único que conocían aparte de la mitológica Zusaki, Serp era todo el mundo, habría 8 virreinos: Serp del Norte, Serp Oriental, Serp del Sur, Xinjin, Gig, Itia, Notai y Oyas. Cada virreino era gobernado por un virrey distinto, mientras el rey daba siempre la última palabra entre cualquier medida y gozaba de sus lujos. Durante 8.900 años esto fue así. La economía subía y las hambrunas bajaban. Se instauró una nueva medida de peso y de distancia y se empezaron a construir los primeros castillos de piedra con forma piramidal, en donde vivían los virreyes, los nobles y el rey. El centro de la religión Serp también recibió un palacio nuevo, el Serp Gelaani, o templo de la religión Serp. Aparte, se instauró un nuevo calendario que se contaba desde el alzamiento del trono de Yolokei VI. No obstante, algo acabó por romper esta paz. En el reino de Retang XI, en el año 8295 después de Yolokei VI, el virrey Gazlika dio un golpe de estado en Serp del Sur. Tomó de capital de Vidalnai. Él, un ilustre, había aprendido todas las técnicas de guerras y de batalla de la historia de Serp. Así pues, logró avanzar bastante y con el miedo, Retang XI le pidió un alto al arma. Así pues, negociaron durante horas hasta que Retang XI le cedió la soberanía de las tierras que ya había tomado, siendo dependiente de Serp, el reino de Ilgor. Yolokei XI, hijo de Retang XI, vio en las reuniones de virreyes que se celebraban a cada año, que en el calendario de Serp son 355 días, que el virrey de Notai, Gorlamis, resistaba mucho en su contra, por lo que acabó destituyéndolo de su cargo y acabó con el virreino de Notai, territorio que a partir de ese momento iba a ser gobernado por el de Itia, no solo por su valor religioso, sino porque Yolokei XI se había enamorado de su virrey, Itri, por lo que si se lo iba a dar a alguien sería él. Su hijo adoptivo, Adarni, también se deshizo de lo que quedaba de Serp del Sur. Este rey sufriría de alta paranoia, cosa que hizo que su reinado y sus decisiones no siempre fuesen las más favorables. Finalmente, esto desencadenó en una crisis terrible. Por la desesperación, le vendió a Gazlika II, hijo de Gazlika y gobernante de Ilgor, Serp Oriental. La unión territorial de Serp Oriental e Ilgor dio el reino de Sprit. El hijo de Adarne, Aslu IV, ya con la crisis terminada, le reclamó a Dene, hijo de Gazlika II, que le devolviese a Serp Oriental. No obstante, esto fue respondiendo con un ataque a Isino, cosa que dio lugar a la guerra de Sprit. Aslu IV huyó a Vila. Cubé estaba demasiado cerca de las fronteras con Sprit, y desde ahí el frente oriental fue un constante campo de batalla sanguinario, el peor de la historia de Serp
en ese momento. Oficialmente había terminado la era del renacuajo de 2 patas y nació la era del renacuajo de 4 patas. En este conflicto armado, el virrey de Itia aprovecharía la guerra en el sur para hacerse con ollas. En esta guerra, Aslo IV moriría y le sucedería su hijo Cheekan. Este logró deshacerse del Frente Sprit. No obstante, Gazleka II se retrayó en Shinji, un territorio que había aprovechado para conquistar al inicio de la guerra y donde se había refugiado en su propia ciudad, Kuland. No obstante, gracias al estratega Cheekan, logró deshacerse del control Sprit de Nekatchitl. Al mismo tiempo, Kube y sus inmediaciones fueron conquistadas por Itia. Al mismo tiempo que acababa de terminar la guerra de Sprit, comenzaba la guerra de Itia. Es así que Cheekan pidió un alto al arma, cosa que se logró, pero Itia, gobernado ahora por Aalik, la primera reina regente de Serp, no se deshizo de Kube. Es así que Cheekan se trasladó a Isino, en donde estableció la nueva capital de Serp. Ahí le pidió matrimonio a Aalik para establecer una unión dinástica, pero ella lo rechazó. El hijo de Cheekan no tuvo tanta paciencia. Kogitik II atacó a Kube, luego a Kunen y a continuación a Sigr. A Aalik, ahora anciana, le pidió un alto al arma, pero Kogitik no se detuvo. Cuando llegó a Dareti, en donde ella había establecido la capital de Itia, vio que se había envenenado a sí mismo con la flor de la luna, una que hervida en una infusión puede matar tras un par de minutos sin dolor. El gobierno de Serp se centralizó y abandonó la idea de los virreinos. Además, se prohibieron los arcos, las ondas y los makawit, las armas más eficientes de los pueblos Serp. Se dio lugar en ese entonces a la era de la rana. Durante los siguientes 500 años la paz seguiría. No obstante, la hambruna subía y la economía bajaba lentamente. En un momento dado, los piratas se volvieron un problema relativamente grave en el archipiélago, a quienes se les llamaría Senin, con armamento prohibido y de quienes se haría mucho romanticismo y literatura en un momento dado. No obstante, en el año 8821, en el reinado de Kogitik VIII, Nekatchitl fue tomada por los Sud, un pueblo proveniente de más allá del mar. Por otro lado, Yik también fue tomada por el Imperio Bellota. Debido a la prohibición del armamento en la mayoría de lugares de Serp, no se pudo hacer una buena defensa del lugar. Los Sud avanzaron y llegaron al sur de Nekatchti. Los Bellota llegaron hasta Tlacum y Yogdei, y Serp, tal y como la conocemos hasta el momento, dejó de ser el año 9012, en donde los Bellota lograron hacerse con Kube y Vila, asesinando al rey de su momento, Kogitik IX, hijo de Kogitik VIII. Seelir y Isino serían las únicas 2 ciudades que quedaron de Serp. No obstante, no tenían milicia y solo servían para comerciar entre ellas dos, cosa que a la larga acabó por dejarlas casi en ruinas. Sud y Bellota obviamente no quisieron comerciar con ellas, así que la población de estos lugares empezó a tener una vida de nómadas, tal y como los Serp de las regiones conquistadas quedaron tras la ocupación de las otras regiones. Aquí llegaría la era de la tumba. En este momento, el militar que se hacía cargo de todos los movimientos del Imperio Bellota era Yakon Anuma, quien estableció como capital del dominio Bellota Serp a Noline, por su puerto y por su mejor exposición hacia Bellota, con el continente Zusaki, de donde los primeros Serp salieron. Este se hizo con las ciudades e expulsó a los nativos, a quienes llamaba Takola, molestia en Alto Bellota. Construyó palacios y bases militares Bellota en las ciudades Sigr, Kunen, Kube y Vila. No obstante, Dareti fue reducida a cenizas. Este hombre les permitió a los Serp que hicieran lo que quisiesen en las estepas Serp, infértiles e inútiles para los Bellota, pero si se acercaban a Vila, Kube, Kunen o a Sigr, se les daría caza. Esto último especialmente porque los piratas con los que los antiguos Serp ya peleaban seguían ahí, incluso que subieron de agresividad, saqueando y matando poblado tras poblado. Tuvieron que hacerse más armas para defenderse. Por otro lado, en el sur, el almirante Akodona Suluk era quien se hacía cargo de la conquista en el sur. Este pretendió asimilar a los Serp a la sociedad Sud. No obstante, no podrían llegar a puestos altos de poder y se les aprendería a la fuerza el idioma Sud y la religión Dagerda, la religión que tanto los Sud como los Bellota y demás del este de Zusaki practicaban. Tampoco se les daría libertad de movimiento, y las únicas profesiones que parecían poder ejercer era sirviente, granjero o mendigo. Los Sud llamaban a los Serp Haganena, que significa estorbo en Sud. Estos, como los Bellota, eran constantemente atacados por piratas Serp, tanto en ciudades como en pequeños poblados. Por esto mismo fueron muy temidos por sus constantes saqueos. Una costumbre que pareció haber incluso subido con su aparición. Ambos bandos sabían que, en un momento dado, cuando se cruzasen ambos ejércitos, probablemente entre Isino y Seelir, la guerra entre Sud y Bellota estallaría.
Es así que fueron gastando todos sus recursos en armamento. Finalmente, los Sud y los Bellota consideraron como sí al mismo tiempo a la ciudad de Sino, cosa que les forzó a hacer una serie de negociaciones en el palacio de la ciudad. Aprovechando la propia arquitectura de las ciudades para usarlas para ellos, pese a sus otras construcciones que hacían si no necesitaban. El tema no quedó zanjado y se acordó una batalla en el Prado del Renacer. Ambos ejércitos estaban a cada lado del campo. Los Sud blandían sus características katanas y sus trajes llenos de ornamentaciones, botones y medallas. Los Bellota, en la otra banda del campo de batalla, llevaban hachas en sus manos derechas y martillos en sus manos izquierdas, portando sus armaduras de bronce y cobre. Ambos ejércitos se abalanzaron uno encima del otro y la batalla, como se pronosticó, mató a cientos. Ríos de sangre, ceniza, gritos, miedo, caos, guerra. Lo que no esperaba a ninguno de los dos bandos es que cuando los dos estuvieran altamente debilitados, un ejército entero de piratas serb aparecería detrás de una de las colinas del lugar blandiendo katanas, listos para acabar con los dos ejércitos. Espero que os haya gustado este vídeo. En el siguiente explicaré cómo estos serb han llegado a esas colinas y lo que ocurrió después. Estoy bastante satisfecho por cómo ha escrito la historia de este archipiélago, al que podríamos decir que es un pequeño continente.